invención. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad hasta el... Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Un saludito a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan a través de la 103.5 FM. Es una bendición, hermanos, poder compartir con ustedes en este día viernes ya, 17 de marzo. Qué rápido se están yendo los días, hermanos. 17 de marzo. Ya se está yendo prácticamente más de la mitad del mes de marzo. Y agradecemos al Señor que nos da esta oportunidad de llevarles la palabra, de compartirles el mensaje, de estar con ustedes, hermanos, todos estos días. Agradecido con el Señor, ¿verdad? Porque en serio que con nada podemos pagarle al Señor todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. Así que saluditos a todos los que se están conectando. Dios les bendiga. A todos nuestros hermanos y amigos que se están conectando a través de Facebook, Dios les bendiga. Sabemos de antemano que Dios es fiel y en su infinita misericordia y bondad, Él está siempre dispuesto a bendecirnos. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar, hermanos, de algo importante, ¿sí? Que gracias al Señor pues nos concede conocer, a usted y a mí nos concede conocer la palabra hermosa del Señor, nos concede conocer las Santas Escrituras, y qué importante es que cada uno de nosotros podamos transmitir esta enseñanza, podamos dejar un legado a nuestras generaciones a través de esta enseñanza, que es la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Esto es algo importantísimo, porque vendrán tiempos en los cuales no será fácil compartir la palabra, no será fácil transmitir este mensaje a las generaciones venideras. Así que estamos en los tiempos, tenemos las oportunidades en estos tiempos de enseñar. Es por eso que el tema de hoy es la importancia de la educación cristiana, ¿sí? La importancia de la educación cristiana. Para nosotros los que creemos en Cristo Jesús, los que tenemos como el centro de nuestra vida a Jesucristo, porque eso es ser cristiano, tener como centro de su vida a Cristo, ¿sí? Entonces, ¿usted qué dice? Es importante que apliquemos la educación cristiana a nuestros hijos, a nuestras familias, nosotros que tenemos a Cristo en el corazón. Yo creo que es un rotundo sí, ¿verdad? Es un rotundo sí. Entonces usted dirá, bueno, ¿para qué la pregunta, no? ¿Para qué la pregunta? Porque en realidad es un sí. El que nosotros creamos en Cristo pues nos lleva a tener un vivo deseo de transmitirle a nuestros hijos la palabra hermosa de nuestro Dios. Amén. Hoy tenemos en controles a Alejandro Junior, el Chu Junior, que por ahí está en controles. Saludos, Alejandro, a la audiencia. Ahí está en controles, Alejandro. A ver, saludos, Alejandro. Amén, amén, gloria a Dios. Aquí estamos. Ya hace un rato que no pasaba por aquí, pero gracias a Dios me permite estar nuevamente aquí en controles. Amén, ahí está la voz inigualable de Alejandro Junior con nosotros en esta mañana. Saluditos a los que ya están conectando, hermana Raquel Chávez, todos los hermanos de la congregación Emmanuel, Dios les bendiga. No se les olvide compartir la transmisión para que llegue a más hermanos, más jóvenes, esta transmisión de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Así que
Entonces, hermanos, fíjense, esta pregunta nos pone en jaque, ¿no? ¿Quién es responsable? Escuche bien, ¿quién es responsable de introducir a mi hijo al cristianismo? ¿Debe de hacerse la educación de mi hijo en un sistema público, privado o en el hogar? Esto es algo tremendo, la educación cristiana. Entonces, puede haber mucha diversidad en cuanto a la postura de la educación cristiana, porque desafortunadamente vemos en la actualidad que hay un cristianismo permisivo en muchas ocasiones. Hay un cristianismo que busca acomodarse a las circunstancias que le rodean, para no quedar mal con la sociedad, ¿no? Para que los que le conocen a ese varón, a esa mujer, pues no digan nada acerca de su fe, ¿sí? Y yo le he venido diciendo, si hay algo que usted no debe comprometer es su fe. Su fe, sí. Entonces, en este asunto tenemos nosotros que ser radicales en el asunto de fe. Es cierto que hay muchas opiniones, ¿sí?, sobre cómo debemos nosotros vivir la vida cristiana y cómo debemos transmitírsela a nuestros hijos. Inclusive, hay quienes sostienen que debemos darle la libertad, ¿verdad?, que ellos elijan lo que ellos quieran ser. Sí, entonces hay muchas opiniones encontradas. Sí. Pero sobre todas estas, qué importante que volteemos a ver y busquemos una perspectiva bíblica. Y veamos en la palabra del Señor qué nos dice la palabra del Señor acerca de la educación cristiana en la vida de nuestros hijos. Tenemos que buscar, porque si nosotros somos cristianos, entonces Jesucristo es el centro de nuestra enseñanza. Y tenemos la responsabilidad, la necesidad, hermanos, ¿sí?, de dejarnos guiar por la palabra hermosa de nuestro Dios, ¿sí? Debemos dejarnos guiar por la palabra hermosa de nuestro Dios. Y esa es la palabra la que nos va a enseñar. Esa es la palabra la que nos va a guiar. Esa es la palabra la que va a dirigir nuestros pasos, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos, ¿sí?, que esa palabra hermosa del Señor nos esté guiando. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Vamos a ir rápidamente a las Escrituras. Vamos al capítulo 6 del libro de Deuteronomios. No podemos dejar pasar esta cita bíblica. Deuteronomios es el 5º libro de la Biblia, ¿sí? No podemos dejarlo pasar porque es ahí lo que la palabra del Señor nos enseña. Deuteronomios 6. Amén. Dice de la siguiente manera. Se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios solamente es el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez.
Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos en tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Amén. ¿Sí? Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Aleluya. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Poderoso Señor. Tienes que hacer un compromiso, te tienes que comprometer, dice la palabra. Y esto se lo tienes que decir a tus hijos, se lo tienes que enseñar, dice, cuando te levantes, cuando estés en tu casa, cuando estés en camino. Las atarás como señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos. Oh, algo tremendo, hermanos. Lo que la palabra del Señor nos dice en cuanto a la educación cristiana. Amén. Bueno, vamos a ver si tenemos por ahí una alabanza acerca de... Ahí a ver si tiene una alabanza por ahí, nuestro hermano que está en controles. Ahí tenemos mucha música de matrimonios. Gloria a Dios. Que podemos poner. Lado eso. Ahí tenemos la música de matrimonios. Gloria a Dios. Qué importante es que cada uno de nosotros podamos llevar a cabo el mensaje maravilloso de la palabra de nuestro Dios. Vámonos con esta bonita alabanza. Amén. Pues ahí quedó la invitación para todos nuestros hermanos. Tendremos esta fiesta. Amén. Vamos a tener esta fiesta 28 y 29 de abril. Así que estamos en espera de que usted pueda estar con nosotros el 28, día viernes. Va a ser entre semana, hermanos. Va a ser entre semana, viernes y sábado. Pero pues nuestra intención al hacerlo así es para no interferir en sus planes que usted tiene en sus iglesias. Así que si usted es un congregante, es bienvenido. Si usted es un pastor, también es bienvenido. No tenemos ningún otro afán más que estar juntos escudriñando la palabra del Señor y estar un momento de fiesta como pueblo cristiano aquí en nuestra zona de la costa. No hacemos casi estos tipos de eventos, ¿verdad? Cada uno está con su cobertura, cada uno con su denominación y no se junta con los demás, ¿verdad? Y nos mantenemos aislados, cada quien por su lado. Más que importante es que llegue ese momento en que podamos cantar juntos, adorar al Señor juntos, leer la palabra, que es un asunto universal, ¿verdad? La palabra del Señor es salvación para todos. Así que la invitación que hacemos para esta fiesta con Jesús lleva esta intención, hermanos. De veras, solamente estar 2 días gozándonos, adorando al Señor, exaltando el nombre del Señor. Pues ya veremos si alcanza la comida. Estamos preparando comida abundante, ¿verdad? Si no llegara a alcanzar, pues le echamos más agua, más chile, vamos por unas iguanas al monte, ¿verdad? Pero la intención es que hagamos fiesta, hermanos, con Cristo Jesús, amén, en Cristo Jesús, con Cristo Jesús en nuestros corazones. Aleluya, volvemos al tema, hermanos, un tema interesante. Yo no sé para usted, pero para mí es muy interesante este tema, ¿sí? El hablar acerca de la educación cristiana
porque es algo que es muy bombardeado en la actualidad, hermanos. La educación en la vida de nuestros hijos es algo muy bombardeado en la actualidad. Y les decía, amados hermanos, en algunas ocasiones tenemos que ser radicales con la educación cristiana en la vida de nuestros hijos. Porque yo le pregunto, ¿quién es el responsable? Delante de Dios, hermanos, ¿quién es el responsable de introducir en su hijo la enseñanza cristiana? ¿Quién es el responsable? Las instituciones públicas no lo van a hacer. No lo van a hacer. El responsable bíblicamente, en el enfoque bíblico que estamos viendo, es el padre, los padres. Aquí dice la palabra, le vas a enseñar cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, antes de descansar, ¿sabes qué, mi hijo? Vamos a recitar la palabra del Señor. Esto es algo importante, cuando menos se le enseñan textos bíblicos antes de descansar. Que cuando vamos a comer, vamos a dar gracias a Dios, hijo. Cuando vamos a salir a un camino, vamos a encomendarnos en el Señor y ir meditando en el Señor, en la palabra de nuestro Dios. La historia del pueblo hebreo, amados hermanos, nos habla, nos revela que el padre debía ser diligente en instruir a sus hijos en los caminos y en las palabras del Señor para su propio desarrollo espiritual y bienestar. Esto tenía que hacerse en casa. El papá, la mamá tenían que ser diligentes en esta enseñanza. Entonces nosotros pues ya lo dejamos a un lado, ¿verdad? Porque eso ya es otro asunto, eso ya es en el Antiguo Testamento, ahora ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿podrá usted decir? Bueno, pero en el Nuevo Testamento dice Efesios 6:4, la palabra del Señor lo vuelve a repetir en el Nuevo Testamento, dice la palabra de nuestro Dios, Efesios capítulo 6, verso 4, dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Más bien, dice, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ahí está la enseñanza. Tenemos que tener en el hogar la enseñanza, la amonestación, la disciplina que viene de Dios, y esa disciplina no la vamos a encontrar en otra parte más que en la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros apliquemos esta palabra, ¿sí? La hagamos nuestra esta palabra, vivamos esta palabra como padres, ¿sí? Esto puede ir contra corriente, porque la sociedad actual piensa muy diferente en cuanto a la educación cristiana. Esto va a ir contra corriente, pero es nuestra responsabilidad como padres mantener nuestra postura, porque está de por medio la salvación, fíjese bien, la salvación del alma de nuestros hijos. Esto va más allá de solamente prestarnos o prestar a nuestros hijos a un tiempecito nada más de que se diviertan por allá, vistiéndose de brujitas, vistiéndose de diablos, de calabazas, de fantasmas. Esto va más allá. A veces nosotros somos como cristianos permisivos. Y todavía los estamos vistiendo de vampiros, con sangre ahí, corriendo de sus mejillas, sin darnos cuenta que estamos comprometiendo la salvación de nuestros hijos. Y es por eso que después muchos de los hijos de los cristianos andan caídos
en el mundo de la droga, en el mundo del alcohol, en el mundo de la promiscuidad, y los padres lloran. Pero ¿sabe por qué? Porque usted desde muy pequeño lo ofreció al diablo, lo puso en las manos del diablo para que lo usara. Tenemos que ser radicales. Hay asuntos en los cuales usted y yo como padres tenemos que mantener nuestra postura, ser intransigentes, radicales. Esto no se puede hacer. No se puede hacer y se acabó. Sí, se va a enojar la sociedad con nosotros, sí se van a enojar. Se pueden enojar los profesores, las profesoras. No nos debe preocupar. Está de por medio la salvación de nuestros hijos. Eso quede bien claro en nuestra mente. No debemos jugar con la salvación de nuestros hijos. Dice la palabra, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Entiéndase esto. Instruye al niño en su camino. No está diciendo instruye a ese varón adulto, a esa mujer adulta, dice instruye al niño. Todo lo que le enseñemos a nuestros hijos cuando sean niños, eso lo van a guardar en su corazón y lo van a llevar a su edad adulta y así van a vivir. Si nosotros le enseñamos un cristianismo permisivo, un cristianismo que está acostumbrado a coquetear con el mundo, hacer lo que el mundo ofrece y hacer al rato cantar en la iglesia, ¿sí? Cantar en la iglesia, sumérgeme en el río de tu espíritu, y cantar en el mundo las canciones de pecado. Si eso le enseñamos en el hogar a nuestros hijos como cristianos, van a crecer cristianos mediocres, cristianos que amen al diablo, que quieran amar a Jesús. Y la Biblia dice que no pueden beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios. Qué importante es que nosotros enseñemos la instrucción cristiana. Amén. Entonces, este es un asunto de formación, ¿sí? Y este entrenamiento, hermanos, ¿sí?, tiene que darse en el hogar. Porque las primeras instrucciones que los padres dan a los hijos, a los niños, en ese tiempo, en esa educación temprana, en esos primeros años, está diseñada para establecer firmemente al niño en el fundamento sobre el cual se basa su vida. ¿Escuchó usted bien? Sobre lo que usted le enseña a ese niño, las bases que usted le enseñe, ahí se va a basar su vida. Por eso decía alguien, instruye a tu hijo. Si a los 6, 7 años el niño agarró otro rumbo, el cauce de ese río se ha desbordado. Has perdido la batalla de la vida. Escúchame bien. Si a los 6, 7 años tu hijo no camina en el camino que tú le has enseñado, has perdido la carrera de la vida. Qué importante entonces es que nosotros tomemos la educación cristiana. Nosotros los creyentes, hablo al pueblo cristiano, hablo a la iglesia de Dios, ¿sí? Hablo al pueblo de Dios. Que el incrédulo, el inconverso, ese le enseña a su hijo desde muy pequeño a tomarse un vasito de cerveza. 2, 3, 4 años un vasito de cerveza, ¿sí? Le enseña su pecado, su maldad. Nosotros los creyentes somos diferentes. Tenemos que ser diferentes. Y tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos el camino maravilloso que conduce a la salvación. Aleluya. ¿Qué dices tú, Alejandro? ¿Qué puedes comentar en este asunto como hijo, verdad? Porque también cuenta mucho, ¿verdad? Como hijo esta parte, ¿verdad, Alejandro? Bueno, antes de que Alejandro antes de que Alejandro tome el micrófono, porque también Alejandro tiene para dar.
Saludos a nuestra hermana Rocío García. Dios le bendiga. Esa es la palabra. Solo la palabra. Gloria a Dios, ¿verdad? Y si la palabra da donde duele, de gloria a Dios, ¿verdad? Y si la palabra está hablando de una manera hermosa, pues también de gloria a Dios, porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, dice, que penetra el alma, que discierne los pensamientos, que parte hasta los tuétanos. Aleluya. Yo sé que el Señor está hablando a muchos padres hoy. Alejandro, ¿tú qué puedes decir, Alejandro? Amén. Pues sí, yo creo que, bueno, en mi testimonio, como dice usted, los padres inconversos desde muy pequeño, pues mi padre antes de creer, pues era un hombre borracho, era un hombre que no creía de Dios. Y efectivamente, yo me acuerdo, ya hace muchos años, que de repente, no sé, me sentaba al lado de él y él tomando, pues me decía, pues, poquito, no pasa nada. No, pues estás pequeño, no sabes. Pero aún así, yo me acuerdo que él me daba de beber esa cerveza cuando yo estaba pequeño. Mas, sin embargo, mi mamá, mi abuela en su fe en Dios siempre me estuvo enseñando a mí en que esas cosas son malas, me estuvo enseñando el camino de Dios. Y efectivamente, si desde muy pequeño le enseñas a tus hijos el temor a Dios, el siempre creer en Él, pues siempre vas a estar firme en su palabra. Y yo creo que sí, pues efectivamente le duele a algunos padres, nos duele, a menos yo que estoy iniciando, ya tengo esa responsabilidad de enseñarle el día de mañana a mis hijos el camino de Dios. Amén. Bueno, esta palabra está cayendo a tiempo en Alejandro, porque de repente ya va a ser papá y tiene que saber cómo pararse firme para dar un buen ejemplo. Sí, porque dice la palabra, todo lo que el hijo ve que hace el padre, eso también lo va a hacer. Saluditos a nuestra hermana Carmen. Gloria a Dios que nos está escuchando. Gloria a Dios. Saluditos, hermana Carmen. Sí, así dice la palabra, todo lo que el hijo ve que hace el padre, eso también lo va a hacer. Imagínese como padre haciendo lo malo, le va a pasarlo el cangrejo. Así camina, hijo, derecho, y va caminando chueco. Así vive la vida cristiana, hijo. Y usted es un cristiano mediocre. Así vive la vida cristiana, hijo. Y aquí está usted adorando a Dios y allá afuera anda usted pecando, haciendo lo malo, haciendo las cosas con cuidado porque ya se convirtió a Cristo. Sigue usted siendo un adúltero, pero ahora lo hace a escondidas. Sigue usted siendo un borracho, pero ahora nada más se toma una o dos. Un borrachito cristiano. No, dice la palabra, no podéis poner remiendo nuevo en vestido viejo, ni podéis echar odres nuevos, dice, no podréis echar vino nuevo en odres viejos. Dice la Escritura, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. El cristianismo debe vivirse completo. Un cristianismo a medias corre mucho peligro. Y déjeme decirle algo, si usted vive un cristianismo a medias, sus hijos lo vivirán a un cuarto, a un punto 1%. Se va diluyendo el cristianismo. Por eso la importancia, hermanos, de no quitar a Cristo de nuestro hogar, no quitar la palabra del hogar, de la familia. Si usted es un cristiano verdadero y quiere amar a Dios, el camino para llegar al reino de los cielos es santidad, dice la palabra. En todos los aspectos, 1 de Pedro 1:15. En todos los aspectos.
Tenemos que hablar la palabra con propiedad. El evangelio de Jesucristo, la palabra de Jesucristo es una palabra fiel, santa. No tenemos por qué diluirla. No tenemos por qué diluirla. Si hay amigos y hermanos que diluyen de la palabra para quedar bien con el pueblo, están mal. Me decía mi maestro Miletia cuando estuve en la escuela del pastorado, decía, si ustedes le van a dar al pueblo por su lado, Dios cuando lleguen a su presencia les va a dar por su lado también, al fuego eterno. ¿Sí? Por ser permisivos, por querer quedar bien con la gente y ocultar este asunto de santidad. No, la palabra es espada, va de frente. ¿Qué tenemos nosotros que hacer que aquí predicando el evangelio y allá en el pecado? ¿Sí? Aquí hablando de santidad y allá coqueteando con el mundo. No, los padres cristianos deben enseñar la palabra hermosa del Señor. Y quiero que entendamos esto, no que caigamos en el malentendido. ¿Sí? No caigamos en el malentendido, porque aquí probablemente podamos decir, bueno, el hermano está diciendo que solo los padres. Entendamos que la responsabilidad primordial y final está en los padres. Ellos deben educar y enseñar a los hijos. Sí. Primordial y final. Pero en este asunto influyen muchas otras personas. Porque los seres humanos, hermanos, creamos vínculos de relaciones personales. Todos los seres humanos. Y el bebé, el niño, empieza a crear vínculos de relación desde el momento que nace. El primer vínculo de relación que va a crear un bebé es con su mamá desde el momento que nace. Busca a mamá. Busca alimentarse de mamá. Y si está papá, la segunda persona con la que va a crear ese vínculo, esa relación es papá. Y de ahí la tercera persona con la cual va a crear el vínculo de relación puede ser con la abuela, materna, el abuelo materno, puede ser, ahí es opcional, o la abuela paterna. Empieza a crear vínculo con los abuelos y empieza a crecer sus relaciones. Después con los tíos, después con los primos, y ese bebé ya conoce sus vínculos en los cuales se relaciona, y empiezan los hermanos de la iglesia, y después empiezan los profesores, de manera que esos pequeños empiezan a crear relaciones, y todas esas relaciones empiezan a influir en su formación. Por eso nuestro hermano Alejandro Junior decía que gracias a Dios por la vida de su abuela, que a pesar de que su padre le daba esta enseñanza, su abuela estaba ahí. Aleluya. Yo agradezco a Dios por la vida de las abuelas, esas abuelas que están ahí, insistentes con sus nietos. Hijo, este es el camino, papá, este es el camino, hija, que lleva a la salvación. No te apartes, no te apartes. Gracias a Dios por la vida de esas abuelas, porque están cumpliendo el mandato divino que dice en Deuteronomios: esto le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No termina la responsabilidad con nuestros hijos solamente, los hijos de tus hijos. En segundo lugar, yo no quiero que se malentienda y que yo estoy diciendo que la educación pública es mala. No es mala la educación pública. ¿Sí? Pero el principio de la Escritura nos está dando la orden a los padres que estemos al pendiente. Instruye al niño. ¿Sí? Porque el método bíblico solo en el hogar no es el único. No es el único. Sí. Hay muchas otras formas. Pero mantenemos
y debemos mantener que la responsabilidad final le pertenece a los padres. Nos pertenece a los padres. Tenemos que estar muy conscientes de esto. Si vemos situaciones contrarias en el lugar donde nuestros hijos están yendo, tenemos que estar al tanto, muy listos, sí, muy listos de toda esta situación. Sí, porque la Escritura, amados hermanos, nos está enseñando que debemos nosotros tomar en cuenta primero la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Porque un niño educado en una escuela pública puede empezar a adoptar algunas falacias en su mente. Algunas falacias en su mente. ¿Y sabe por qué? Porque no ha habido con anticipación una enseñanza bíblica. No ha habido una enseñanza bíblica. Mas cuando ya hubo una enseñanza bíblica con anticipación, llega el momento en que ese niño o esa niña va a traer esa falacia, esos argumentos, eso que enseñan allá, lo va a traer a su vida a través del lente del conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces va a decir, como decía una niña, Santa Claus no existe, maestra. ¿Verdad? Santa Claus no viene, maestra. No existe. ¿Por qué? Porque tenía el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros, en primer lugar, tengamos una relación íntima con Dios. Y en segundo lugar, esa relación íntima que tenemos con Dios, la podamos enseñar a nuestros hijos. La podamos transmitir a nuestros hijos. Por eso dice Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El congregarnos, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Esto nos lleva, esto es una parte maravillosa, es una parte integral en la educación de los hijos. El estar congregados, eso nos ayuda, eso ayuda a los padres a alimentar y a educar a los hijos en asuntos espirituales. Pero si solamente decimos, hijo, adelántate, hijo, ve, hija, ve, yo no tengo tiempo, llegué cansado, llegué cansada, yo voy a lavar los trastes, voy a lavar la ropa. Ve, hija, ve al templo. No le estamos dando el camino correcto, ¿sí?, a nuestros hijos. No dejando de congregarnos, dice la Escritura. Y esto de no dejando de congregarnos es, ¿qué será? ¿Sí? ¿Es ir cada 15 días? ¿Es ir cada mes? ¿Es ir cada que me acuerdo? ¿Cada que va a venir algún hermano de visita, algún predicador nuevo, alguna predicadora nueva a la iglesia? No dejando de congregarnos, dice la palabra del Señor, como algunos tienen por costumbre. Gracias a Dios por las congregaciones en las cuales Dios nos permite que haya hermanos y hermanas con esa vocación y ese llamado del Señor de instruir a nuestros hijos en el camino maravilloso del Señor. Esto es algo maravilloso. Esto es algo bueno, que Dios permite a nuestros hijos encaminarse en el camino hermoso del Señor y buscar la santidad. Esto es algo maravilloso. Algo que se debe
promover en todas las iglesias. No debe hacer falta la enseñanza a nuestros hijos, porque mientras que las escuelas públicas enseñan a leer y a escribir a nuestros hijos, en la escuela dominical le enseñamos a nuestros hijos asuntos espirituales, cómo caminar en obediencia en el camino maravilloso de nuestro Dios. Aleluya. Pues vámonos con otra alabanza por ahí. Gloria al Señor, para todos los que nos están escuchando o están escuchando la 103.5 FM. Amén. Pues bien, hermanos, ya casi estamos terminando este tiempecito que el Señor nos concede. Y para cerrar, ¿verdad? Qué importante es que le enseñemos a nuestros hijos la lectura bíblica. La lectura bíblica. Esto es algo importantísimo. Que cada uno de nosotros, amados hermanos y amigos, tomemos muy en serio este asunto. Porque desafortunadamente en estos tiempos en los cuales la tecnología está afectando fuertemente, no solamente a la niñez, a la generación completa en la que vivimos, se nos hace más fácil, hermanos y amigos, comprarle un celular, una tablet a nuestros pequeños y ponérsela en sus manos, y ya no hay niño en el hogar, está silencio, se puede pasar horas y horas en una tablet, en un celular. Y en primer lugar estamos dañando el cuerpecito de nuestros hijos, sus ojitos. Y en segundo lugar, le estamos encaminando por un camino equivocado. Lo que la palabra del Señor nos enseña es que debemos enseñar a nuestros hijos el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios viene solamente a través de la fuente inigualable, que es la palabra del Señor. Esa es la fuente del conocimiento de Dios. Por eso dice San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y dice, ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos con nuestros hijos a escudriñar la palabra, les enseñemos a leer la palabra. Antes de que usted le compre un celular, una tablet, compre una Biblia. Compre una Biblia a su pequeño. Antes de que ese bebé empiece a leer, hay Biblias gráficas para los niños, con muchos dibujitos. Me agradó tanto cuando mi hijo más pequeño nos llamaron para hacer una entrevista antes de tomarlo en el preescolar, y le hicieron una pregunta: ¿qué libro te gusta más? ¿Qué libro es el que te ha gustado más, hijo? Y la respuesta fue el libro azul. Aleluya. La profesora volteó, me miró y me dijo, ¿cuál es el libro azul del que el niño habla? La Biblia. Su Biblia gráfica. ¿Sí? Esa Biblia que él puede ver a través de paisajes, ¿verdad? A través de gráficas. Esto es algo muy hermoso. ¿Sí? La Biblia. Ayer precisamente me decía, papá, léeme aquí. Yo tengo muchos dibujos, pero léeme este. Los discípulos pasando el mar de Galilea, donde Jesús iba dormido en la barca. Le leí esa parte y me dijo, papá, yo tengo más, tengo muchos. Mañana me lees otro. Qué bonito es que nuestros hijos sean encaminados en el camino del Señor, en la lectura de la palabra del Señor.
Porque yo me puedo equivocar. Usted se puede equivocar. El maestro de escuela dominical se puede equivocar. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Por eso es importante que llevemos a nuestros hijos de la mano y le digamos: hijo, esta es la palabra que no se equivoca. La palabra fiel y eterna. La palabra maravillosa de nuestro Dios. Que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué les parece si oramos? Ponemos en las manos del Señor esta palabra que usted ha recibido, y deseo que este fin de semana usted pueda estar en la casa del Señor con toda su familia, con todos sus hijos, este domingo. Y si usted vive aquí en la población de Pochutla o cerca de esta población, y usted no tiene en dónde reunirse, en la iglesia de Manuel, donde el Señor me permite ministrar, usted será bienvenido con sus hijos. Y ahí estará la pastora Viridiana, enseñándole a sus pequeños el camino hermoso del Señor, ese camino que le ha enseñado ya por más de una década a los niños, cómo obedecer el camino del Señor. Amén. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, su Hijo amado, hoy he puesto su palabra en la vida de los padres, en la vida de mis amigos, mis hermanos. Deseo con todo el corazón que la apliquen en su vida y que no se pierdan de las sendas antiguas, sino que caminemos en ese camino de santidad y de verdad. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te ruego que esta palabra surja efecto para que las generaciones de niños y jóvenes, adolescentes, no se pierdan, sino caminen en el camino que conduce a la santidad. Te doy gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y primero Dios nos escuchamos el día lunes. Dios les bendiga.